Terrible sería. Bueno, vamos a hablar y vamos a ir charlando algunas cosas. Después, si está el pastor de vuelta, le preguntamos y vemos si se recupera la comunicación de Sergio. Ángela, te pido, ¿querés hacer una pequeña oración? Bueno. Dale. Señor amado, gracias te doy por este bello día, porque aunque esté acá adentro, salí y miré ese cielo tan claro, tan diáfano, que pinta un día hermoso, un día de sol. Gracias por ese privilegio que tenemos, que aunque a veces tengamos que estar aquí encerrados, no tanto como antes, pero Señor, podemos apreciar lo que tú tienes para nosotros. El brillo del sol que nos acaricia, el cielo, el aire, Señor, y la brisa que toca nuestro rostro, nuestro cuerpo, y nos hace sentir de que tú estás, Señor, porque tú has creado todas las cosas, Señor, para que nosotros, los hombres, podamos señorear sobre cada una de tu creación. Gracias, Padre Santo, por este momento de escuela dominical donde vamos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la disposición que tienen los maestros cada domingo y cada día que ellos mandan, Señor, estudios o palabras, que tú les des sabiduría y le des en su entendimiento lo que nos tienen que decir para que podamos crecer, Señor, cada día y podamos estar siempre cerca de ti. Gracias por tu palabra, porque es la que nos alienta, nos exhorta, es la que nos da ánimo y consuelo para salir adelante. Si no fuera por tu palabra, ¿qué sería de nosotros? No, de la izquierda creo, de la ciega sorda. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este momento y ayúdanos y por cada hermano que entró, que tú le bendigas grandemente. Y si hay una necesidad, Señor, que tú le hables en esta mañana, como a mí también. Señor, gracias por tu amor y los que van a entrar, Señor, también bendecimos y posteriormente la reunión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Hace sol allá en Buenos Aires? Sí. Acá Sí. no. Está hermoso acá. Hay mucho No, sol. acá está súper nublado. Ah, mira. Bueno, vamos a agilizar un poquito la clase, pero igual le damos un tiempito al pastor para, después le pregunto a Sergio quién está, y al pastor para saludar y para que nos cuente cómo está tu mamá, Alfredo, o qué sabes. Paz, buen día. Buen día, pastor, ¿qué tal? Ayer la internaron y estaba con problemas de oxígeno. Ya en la ambulancia fue con oxígeno, con máscara, y es lo que sabemos. En la tarde de hoy va a haber un parte médico. Hoy en día vieron cómo son los hospitales, ¿no? Te dan un parte médico diario y a veces los domingos no dan, depende del hospital y en fin. Y está ahí, está bien cuidada y es todo lo que sabemos. Así que está con suero, con oxígeno y tenemos que esperar. Así que sepamos algo, colocamos. Gracias por las oraciones. Continuamos en contacto con respecto a eso. Bueno, gracias. Estamos, Sergio, ¿con quién estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, perdona, que había tocado. Bueno, yo acá estoy con... Esperá, ahora de vuelta. Ahí está, se corta. ¿Quién? Sí, ahora, ¿quién está? María Cristina, mamá. Sí. Y Liliana Zulia. Ah, bueno. Buenos días a las dos. Ahí se escuchan. ¿Me escuchan ellas a mí? Que siempre se dicen que se escucha bajo. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de Pedro. Estamos finalizando las cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 2 hablaba de
de la doctrina, dice, en mi Biblia decía de doctrinas destructoras, ¿no? De los falsos maestros, la condena para los falsos maestros y cómo engañaban. Hablamos de eso. Si alguien tiene alguna cosa que le quedó con respecto a eso, si quiere consultar ahora, no hay ningún problema. Si lo releyó, si le quedó la duda el domingo pasado, con respecto a los falsos maestros, a los castigos y a las maneras en las que trabajan, a cómo saber si son falsos o no, lo podemos hablar ahora. Si no, arrancamos con el capítulo 3. El capítulo 3. Muy bien. Sí, Mira, segunda ¿puedo carta de Pedro, una capítulo 3. pregunta? Sí, Ángela, sí. Sí. Lo que realmente quería preguntar, porque resulta a veces es tan sutil la diferencia de un maestro de la Biblia y un maestro falso, que me gustaría saber cuál es ese. Bueno, hay distintas escuelas y qué sé yo, pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta en esa sutileza, o si tenemos que investigar bien, si es falso o no? Porque a veces se asemejan tanto, hablan de Dios tanto, parece que fuera, que ellos se las saben todas, o que coinciden las cosas con lo que dice la palabra de Dios, y eso nos hace arrimarnos a ellos, pero no es porque no nos arrimemos, porque el que tiene el Espíritu Santo tiene también la opción de hablarles y demostrarles a Jesús. Pero pareciese que ellos tuvieron la razón. ¿Cómo hacemos para no confundirnos? Bueno, yo creo... Sí, a ver, Charlie, dale. Yo creo que hay sutilezas que no nos podemos dar cuenta si Dios, o sea, si el Espíritu Santo no nos las revela. No nos las revela. Eso quiero decir. Que a veces, Dios nos tiene que dar la luz que tenemos que tener en nuestro entendimiento, y hay cosas que a mí me pasa, al menos en los grupos donde yo estoy, digamos, Minadar, la iglesia nuestra, qué sé yo, ¿viste? Cosas que lugares donde uno anda, que vos ves que predican de un modo y hay algo que me hace ruido en la cabeza. Y con el tiempo hay cosas que veo por qué me hicieron ruido. Ajá. Bueno, está bien. Yo primero lo que digo con respecto a esto es que varias cosas que hay que tener muy en cuenta. Y la primera, que nos lleva a otras, es que nosotros no tenemos que juzgar. Nosotros no podemos decir, ese falso maestro, porque eso sale a la luz. Sale a la luz por la palabra, sale a la luz por diferentes cosas. O sea, nosotros podemos escuchar de alguien tal o cual cosa errada o no, pero no es tarea nuestra decretar quién es un falso maestro. Eso es difícil en el sentido de que, como dice Ángela, si nosotros tenemos que tratar de detectar quiénes están dando una falsa doctrina o quieren introducir una doctrina no correcta, sí, esa es tarea nuestra, de ocuparnos de a quién escuchamos, a quién le damos lugar en nuestra vida. Pero nosotros no tenemos que juzgar. Entonces, para eso recomiendo, primero, tomar distancia. No hablo de ponerse lejos o irse del lugar, si es que se concurre, sino tomar distancia del mensaje en el sentido de ampliarse, esperar, tratar de si algo que escuchamos hace ruido, como dice Charlie, bueno, a ver, esperar y recurrir a la palabra. Después, otra cosa que debemos hacer es orar, por supuesto, ante algo que escuchamos. Siempre el contraste con la palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda va a estar en medio nuestro. Pero después tenemos que tener en cuenta otra cosa que tiene que ver con no juzgar, que a veces no es así como dice Pedro. A veces escuchamos algo de alguien que puede ser poco, que haya sido poco preparado, o que dijo algo por error, o que se envalentonó en tal cosa y lo aplica, o que dice algo que le pasó, y a veces es una situación personal que puede ocurrir erróneamente. El falso maestro es el que con intención encubierta, y como dicen ustedes, sutil,
porque si no, o sea, un billete falso que es pintada la cara con lápiz, nadie va a sospechar, todos sabemos que es falso, ¿sí? El falso es el que es sutil, el que va a parecer verdadero y no lo es. Entonces, es muy difícil. Si vamos, por ejemplo, decimos de los billetes, el billete falso trata de imitar de la mejor manera, al 100% posible, un billete real. No lo puede hacer, pero va a ser lo más parecido posible, que nos engaña. Entonces, el falso maestro no es el que dice, miren, yo no sé si Jesucristo murió en la cruz. Ese no es maestro, porque nadie va a creerle a lo que está diciendo. Si dice, yo no sé si Jesucristo murió en la cruz, no le creemos. El falso maestro es parecido en el mensaje, pero tiene otro fin y tiene sutilezas, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tomar distancia, tener paciencia y no juzgar. Lo que hay que estar atentos, sí, es a lo que dice para contrastar con la palabra. El Espíritu Santo siempre es el que va a sacarle a la luz lo que es como persona, pero no tenemos que ser nosotros. No es nuestra tarea señalar a tal o cual como falso maestro. No nos corresponde. Sí podemos, como precaución, ahí te doy la palabra, Sergio. Como precaución, no, estoy hablando con Carlito de tal o cual persona, en tal situación, mira, fuimos a tal lugar a escuchar a un pastor, y yo le puedo decir, mira, a mí tenés cuidado por tal cosa, me pareció esto, pero escuchalo vos y decime. Ya es difícil decir, no vayas a tal porque es falso maestro, no escuches a tal porque es falso maestro, porque, bueno, como dije, eso no es nuestra tarea, ¿sí? Es la tarea del Espíritu Santo, que es el que nos señala. Sí, Sergio, y después cualquier otro que quiera tener palabra. Sí, mirá, hay cosas que nosotros escuchamos, ¿sí? Porque escuchamos o vemos otros videos, a los que nos gustan las predicaciones, y escuchamos pseudo predicadores. ¿Por qué? Porque hay algo que está claro acá, en lo que leímos, que reprenden a las huestes celestiales, ¿sí? Reprenden al infierno mismo, vamos a decir. Y acá dice que los ángeles, siendo de mayores en fuerza y en potencia, en el 2:11, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahí nosotros tenemos un dato importante para entender estos pastores que tratan de ser los falsos maestros. Esto es muy importante. Y también están hablando de aquellos que quieren hacer mercadería de nosotros, ¿no? La vez pasada me pasaron un video donde hablaba de que las personas que no diezmaban estaban en pecado porque le estaban robando a Dios. Y vos lo escuchás al principio y decís, wow, esta predicadora está bárbara lo que está diciendo, porque es así. Cuando después terminás de escuchar otro predicador que desarma esa predicación, decís, no, es verdad, esto es un pacto entre la persona y Dios, no es que le estás robando, porque ella quiso traer una parte del Antiguo Testamento, entonces decía, bueno, ustedes que no diezman, todos los que no diezman están en pecado, entonces si están en pecado no son salvos. A esto lo llevó. Fíjense la manera que estaba utilizando, ¿sí? El pastor me dice que no, porque creo que lo compartimos con él también. La manera sucia, voy a decir así, sucia, cuando realmente es un pacto que yo hice con Dios y es una ofrenda que hago de corazón y convengamos que tampoco tenemos que hablar del 10%. Cada uno puede dar, si uno quiere dar el 20, el 30, va a dar lo que realmente en su corazón. Por eso es la alegría del corazón. Señor, me diste esto para comer, yo de esto voy a preparar, y como decía Pablo, voy a preparar el primer día de la semana. Entonces, es muy claro esto de la ofrenda, pero ellos hacen todo esto para llenarse los bolsillos, y es más, acá hablaban de que a la manera de los hijos de Balán, de Coré y de otros tantos que hicieron, gracias, acá Cristina me apunta, quisieron que se juntaban, que agarraban a las viudas o a las jóvenes o a las personas que caminaban, digamos, ahí y se aprovechaban de ellas. O sea, las evidencias, yo no creo que sean, perdón, ¿no? Siempre
Alguna vez puede ser, pero no siempre son tan sutiles. Sino, como dice Carlito, le hizo ruido algo y después en los hechos, por eso lo importante de conocernos entre nosotros. O sea, porque yo conozco la vida de mi pastor. Puedo estar o no de acuerdo en alguna predicación, como vos dijiste recién, Lautaro, en alguna palabra, en algún término, en alguna posición teológica, ¿sí? De la cual le puedo preguntar y puedo aprender, porque que no esté de acuerdo no quiere decir que esté mal, que no, yo no estoy de acuerdo porque me falta aprender. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa muy diferente es esto que yo creo que por sus obras lo conoceréis. Y esto es lo que nosotros tenemos que... cuando escuchamos un pastor, un predicador de la radio, de la televisión o del video, bueno, es una cosa. Otra cosa es cuando nosotros escuchamos a los pastores, maestros o predicadores que conviven con nosotros. Cuando yo te escucho a vos y conozco tu forma de vida, cuando lo escucho al pastor Alfredo o lo escuchaba al pastor Alberto y conozco su forma de vida, a mí no me cabe ninguna duda que lo que están haciendo es palabra de Dios. Podemos discutir teológicamente algún punto, pero no me cabe ninguna duda que están tratando de hacer algo malo con nosotros. Esta es mi respuesta para la inquietud de Ángela, ¿no? A mí, pedirle por favor palabras. Sí. Ahí va, que hable. Bueno, habla. Acá justo puso el dedo ay, no me sale la palabra. Deleites cada día. Van a ser machacadores, ¿viste? El Satanás te persigue, te busca. Te va a hinchar hasta que te seduce, porque buscan a las almas inconstantes. No es el que está firme, a ese lo va a querer engañar y no puede. Pero yo quiero deberes, no soy la maestra, pero quiero dar deberes. Piensen la palabra revelación, ya el otro día lo aclaró Lautaro, hoy lo dijo ahora Carlos. Revelar. Si uno lo piensa abiertamente, tiene una idea. Dios me reveló. Bueno, ¿por qué se usa? Revelar viene, y es la única que explico, porque les dijo porque si no se va el tiempo. Lo que se hacía con las fotos, que hay gente que ni conoce el proceso de una foto, cuando sacábamos la foto, quedaba el negativo, íbamos al fotógrafo, le llevábamos el rollito, lo poníamos un líquido y la foto se veía. Salía lo oculto de ese papel, no sé qué material era, y se veía lo oculto de la foto. Bueno, eso es revelar. Y quedaba escrita la palabra. Eso es lo que Dios hizo con los que escribieron la palabra. Les reveló lo oculto. Hoy no nos revela nada oculto porque ya está escrito. Entonces la palabra revelar no es correcta. Para nosotros sí, por ahí el castellano lo dice de otra manera, como diciendo me reveló, me mostró. Pero quiero que piensen y después van a ver la diferencia en iluminar, interpretar, inspirar. Esas son las 4 leyes, digo, en mi vocablo, leyes, las 4 reglas que tenemos que seguir para descubrir que la palabra sea la verdadera. Si Dios te iluminó, si Dios te inspiró, el Espíritu Santo, hoy no es directo el Señor como era antes, que Dios les hablaba directo. Y si después la interpretan, y ahí está el problema mayor, la interpretación, porque esa es personal, cada uno puede interpretarla, y cuando llegas a ese punto, bueno, hay algunos que tiran verdura, otros dan la palabra, otros buscan dinero, otros buscan amigos, otros buscan gente. Bueno, hagan los deberes, nada más les pido por favor. Entonces vamos a entender cuál es el pasaje correcto y si Dios me está hablando o me está hablando mi mente, mi carne, la amistad, y vamos a descubrir lo que es falso, porque justamente lo verdadero está en la palabra. Que Dios puede inspirar a alguien para ayudarme, sí, perfecto, pero yo tengo que ir a la palabra. Si la palabra lo dice, es verdadero, si no es falso. Dios los bendiga, por favor, no se enojen conmigo. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? La Ángela la habíamos perdido, está de vuelta.
Sí, lo de revelar, como dijimos, se usa y ya sabemos a qué nos referimos. El otro día, si hablamos de sacar a la luz, a veces estamos leyendo la palabra y como que leemos algo que sentimos que nunca lo habíamos leído o que nunca le prestamos atención o nunca lo habíamos entendido de la manera que lo entendemos en esa última vez que lo leímos. Y a lo mejor podemos decir, mira, como que a uno mismo se le revela algo, si se quiere la palabra, que no lo veía. Pero sí, bueno, ya dijimos que en términos bíblicos, la revelación es la que está escrita, ya sabemos, y eso. Pero bueno, está bueno para diferenciar si profundizamos en un tema, ¿no? La iluminación es lo que recibimos, que el Señor, Dios es luz, y vemos con luz, con la luz que es el Espíritu Santo en nosotros, cosas que permanecían ocultas. Con respecto a los falsos maestros, es verdad lo que dice Sergio de la sutileza. Yo hablo de la fachada y la forma de entrar, ¿sí? Es una manera sutil, ¿sí? De la manera de entrar en las personas. Después, obviamente, son cosas groseras. Hay un pastor que yo escuchaba que hablaba de doctrinas fundamentales y doctrinas principales, ¿sí? Y bueno, las doctrinas... hablando. Las doctrinas fundamentales que tienen que ver con que Dios es uno, es el creador, es el soberano que mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y a salvarnos por fe, por gracia. En esa doctrina fundamental no puede haber ningún pero, ninguna coma, nada. En las doctrinas principales, algunas tienen que ver con los momentos, como pasó con Pablo a los Corintios, Pablo a los Romanos. Hay distintas maneras de llevar adelante ciertas cosas que podemos estar o no de acuerdo, pero eso no significa que se trate de falso maestro. Si alguien dice, no, la cena del Señor se hace a la noche y tienen que venir todos al templo para hacerla, no sé, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso no lo va a hacer un falso maestro. O que opine distinto en llevar adelante diferentes cosas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que los apóstoles se reunían los domingos, ¿no? Primer día de la semana. Bueno, no va a ser ni un hereje ni un falso maestro alguien que diga por distintas situaciones nos vamos a reunir los sábados. Ahora, si dice que hay que reunirse los sábados porque es el día de reposo y es el día que hay que hacerlo, bueno, podemos prestar atención de a dónde nos quiere llevar con eso, ¿sí? Pero primero, como dije, no juzgar, y segundo, tomar distancia, no ser extremista, no señalar, porque no es nuestro deber. Pero sí que está claro, como decía ahí en el versículo ese de Pedro, de los inconstantes, ¿no? Que se aprovecha esa debilidad. Sergio también habló de las viudas, bueno, de aquel que está como débil y tiene que buscar algo donde agarrarse, y a lo mejor se aferra a algo rápido, a lo primero que tiene a mano, y bueno, después cuando se da cuenta puede ser tarde. Pero está claro que el Señor con su Espíritu Santo nos ayuda a saber qué situación y qué cosa que escuchemos o veamos es de falso maestro. Lo que nosotros tenemos que estar bien atentos no es tanto a lo que se dice y que se hace, sino a estar en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra, porque eso va a saltar a la luz solo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Que levantó la mano? Lili, dale. Está sin micrófono. Justamente tenía preparado cómo fue mi conocimiento con Jesús. Y hay una parte que puedo agregar lo que dijo Ángela recién. Cuando yo empecé el camino, justamente creí en una palabra que tiene una cara de ángel, esta señorita. Todo ella era un ángel, su forma de hablar, su forma de invitarme a su célula, cómo hablaba de Dios. Entonces, me gustó porque justamente era en la casa. Y no quería yo ir a una iglesia, pero todo ella era armonía, paz. O sea, yo para mí estaba
con un ángel del Señor. Yo era muy nuevita, recién empezaba a caminar. Entonces, yo oraba siempre, estaba muy feliz, pero había algo que me sonaba, como dijo Carlito. Y al tiempo descubrí que ella decía lo que no hacía, ¿no? Y fue una desilusión tremenda. Nuevamente otra desilusión más en mi camino hacia el Señor. Pero puede ser hermoso el contorno, precioso, y te da todo que es palabra de Dios, que está del lado del Señor, pero Dios, el Espíritu Santo en algún momento te la revela y te la muestra tan clarita. El Señor o el Espíritu Santo o la presencia del Señor siempre te va a revelar para que no sigas en ese engaño, ¿no? Y más cuando también estamos nuevitos en el camino. O sea que Dios nos protege siempre. Eso quería compartir. Hay que esperar la revelación. Bueno, sí. Insisto con esto, que las personas después actúe de otra cosa, o que no haga lo que dice, o que no se lleve adelante lo que predica, eso no implica que sea falso maestro, puede ser malquistriano, pero el falso maestro es el que intencionadamente busca engañar a otros, ¿sí? Yo les puedo decir a ustedes así me sentí yo. Pero sí, que diferencio esto de que por ahí enseñaba a que no hay que ponerse nervioso y enojarse y pelear, y después o a mí, yo enseño eso y después me ve que yo me enojo y me peleo. Entonces, si este es un falso maestro, no, soy pecador. El falso maestro es el que dice, no pasa nada, peleate, si no te vas a dormir y no pedís perdón, no hay problema, lo haces al mes que viene. Eso es un falso maestro, porque te busca engañarte en lo que dice, además de lo que hace. Hagamos esa diferencia, por eso. Que contar, pero no, para mí está esta bien. señorita era una falsa maestra. Okay, a lo mejor en algún momento puedo hablarlo mejor, pero por eso, era sí. Bueno, fue un desencanto tremendo, pero bueno. Está bien. Eso está bien. Yo quería diferenciar de que el falso maestro, en este caso, es el que busca enseñar algo engañoso adrede, ¿sí? Es que es diferente. Es como si yo dijera, no pasa nada si vos podés creer o no en que Jesús murió en la cruz. Lo importante está en que vos creas que los pecados, pidas perdón y te van a ser perdonados igual, aunque no creas que Jesús murió en la cruz. No, eso no hay manera de que se contraste con la Biblia. La Biblia, los pecados son perdonados si creemos por fe que Cristo murió en la cruz y los pagó por nosotros. No hay manera. Entonces, si yo te voy llevando a ese engaño, por la razón que sea, bueno, es un falso maestro, es un engaño en la enseñanza, adrede, porque si soy maestro se supone que me preparo para ver lo que se enseña. Después eso no quita que nos podamos equivocar a la hora de explicar algo. Yo hace algunos años he enseñado, si se quiere, o hablado de cosas de las que hoy pienso que no eran así, que no son así. ¿Sabes lo que yo espero? Pienso, yo no puedo ser maestra, no puedo enseñar la palabra del Señor si atrás mi vida es pecaminosa. O sea, yo creo que para poder ser maestro y dar la palabra tengo que tener una base santa o ser lo más parecido al Señor. No puedo tener esa doble cara. Para mí el maestro tiene que tener del Señor. Entonces no puedo hacer a escondidas o a solas una vida mala, sí, engañosa o lo que sea, vamos a decirlo así, y después sentarme a dar la palabra hablando de Dios. Me parece algo que no tiene nada que ver. Para mí eso es un falso maestro. Sí, bueno, yo también, si su vida es todo lo contrario de lo que se lee en la palabra, está claro, sí. Yo escucho lo que ustedes me enseñan con Sergio, con el pastor, ¿sí? Y después está en mí que yo venga a la Biblia y lo verifique, ¿sí? Entonces digo, es palabra del Señor. Ustedes me enseñan a leer la Biblia, a constatar lo que estamos hablando. Yo estoy aprendiendo ahora a constatar lo que me dicen con la Biblia, ¿sí? Pero cuando yo tengo frente a mi maestro, yo lo admiro porque tiene una enseñanza que me está abriendo los ojos para con el Señor. Y entonces si después se me cae la cortina y era todo al revés, es un dolor muy grande. O sea, eso es lo que me pasó a esa señora. Y yo no le dije nada, yo me di media vuelta y me fui. O sea, seguí mi camino, ¿no? Bueno, acá está. Eso está bien. Vamos, Sergio.
Sí, acá me está diciendo María Cristina que en 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí? Esto es lo que Cristina está diciendo con respecto a, bueno, cuando habla que el día del Señor vendrá, ¿no? O sea, con respecto a estos hombres que están siendo falsos profetas, ya están reservados por la misma palabra, y esta acá es donde nosotros tenemos que comparar claramente si lo que nosotros estamos enseñando. Por eso el pastor insiste, tengan la Biblia, el libro de notas al lado, porque no por nosotros, sino por ustedes, porque ustedes el día de mañana, si se toman esta hermosa costumbre, van a darse cuenta quién habla de parte del Señor y quién no habla de parte del Señor. En definitiva, lo que hacemos nosotros es repetir lo que está en la palabra de Dios, no estamos inventando cosas nuestras. Pero la mejor solución es compararlo con la palabra de Dios, leerlo y releerlo, y entonces decir, o llamarnos y decir, mira, Sergio, te equivocaste en esto, o vos dijiste tal cosa y esto no está en la Biblia, así como vos lo dijiste, es una interpretación personal tuya. Entonces, bueno, también da oportunidad al error, no al falso maestro, no al que tiene mala intención, como está hablando Pedro acá directamente, sino al que está tratando de llevar adelante un taller, un curso, o una predicación, o una clase, de volver hacia atrás y decir, ¿saben qué? A mí me llamó, no sé, Liliana de María y me dijo que, hermanos, me equivoqué, volvamos hacia atrás con esto, está mal. Pero esto hablan de las personas que con intención, como dice María Cristina, en el 3:7 ya está reservado, ¿sí?, el juicio, el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, con toda Después dice que no quiere que nadie perezca, sino que a todos procedan arrepentimiento. Hay que tener paciencia, claro, entendimiento, ¿no? Claro. Exactamente. En el 9 dice, no que uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Esto es porque se hablaba, bueno, lo que pasa es que al pobre Lautaro, pero acá lo que está hablando es que estos falsos maestros, por eso es importante que ustedes tengan la lección leída, ¿sí? Que la lección es la Biblia, no hay otra lección, porque si nos empezamos a derivar. Y esto realmente lo que están hablando estos falsos maestros, ¿qué era? De la tardanza, de la demora. Estos falsos maestros enseñaban que, bueno, ya vino, unos decían ya vino, otros decían ya no va a venir, ya pasó. Y esto es terrible lo que estaban enseñando. O sea, por eso Pedro es tan duro y tan concreto y dice, para estos ya está preparado el día del juicio, ¿sí? Y es más, habla más adelante que van a recibir el galardón de los impíos, porque están negando, o sea, claramente están negando la palabra de Dios como diciendo, no, ya fue la época de la resurrección, el Señor ya vino, no hay una segunda venida. ¿Sí? Esto es terrible lo que están enseñando. Por eso nosotros siempre les animamos a que lo tengan preleído, anotado, con todas las dudas en el momento para traerlas a la clase, porque a ustedes, ¿sí?, y a nosotros nos va a hacer muy bien todo esto, porque no nos vamos a ir por las ramas y tampoco vamos a dejar temas importantes, sino que vamos a entender el centro de la carta, porque es una carta, ustedes siempre lo tienen que entender así, esto es una carta, ¿sí? No estamos descuartizando una carta, ¿sí? Estamos analizando, meditando y estudiando la carta, pero es todo un conjunto. Si lo tomamos por pedacitos, puede ser que usemos un texto como para pretexto, ¿sí? Entonces, recordemos esto, esta gente hablaba, aparte de todas estas cosas, hacía de la palabra, estaba diciendo claramente una mentira. Gracias, María Cristina. Y acá dice, los inductos e inconstantes tuercen
hay que leer, como vos dijiste la palabra completa, en el verso 16, sigue hablando, que confíen, vean lo que Pablo decía, que hay cosas difíciles, pero los indoctos y ahora perdí el dedo. No lo tengo. De los indoctos e inconstantes tuercen también como también las otras. Las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, hoy fue la clase de María Cristina. Lautaro, lo siento, hermano, es tu mamá. No, el tema es que se pone a leer de que un capítulo que todavía no leímos, que íbamos a leer hoy, y estuvimos charlando sobre esto, más allá de que en el capítulo siguiente también Pedro sigue acotando algo sobre los falsos maestros. Lo que ya se nos llevó el horario de la clase, lo que me sale de decir, quiero decir que en este caso Pedro se refiere específicamente, hay dos puntos importantes a tener en cuenta en las personas, que estos falsos maestros sacan provecho de la desesperanza, primero, porque Sergio ahí marcó cómo hablaban y atacaban sobre el tema de la no venida del Mesías, o si vino y no pasó nada, o qué, la desesperanza y el desconocimiento. Hay dos facetas importantes en las que el falso maestro ataca y atacará, que es la desesperanza, ¿sí? Cuando uno ya está desesperanzado, cuando está cuando fue golpeado, como dice Lili, desilusionado, esa desesperanza, decir, bueno, a ver, pruebo esto nuevo, vamos a buscar acá, o no tengo donde qué agarrarme, busco acá. Y el desconocimiento. Yo todos los días que oro, le doy gracias a Dios por su palabra, porque no sé cuánto tiene la humanidad, no se sabe exactamente cuánto tiempo hace que está el planeta como tal, que Dios creó a Adán y Eva. Algunos que quieren justificar ciertas cosas hablan de millones y millones de años del Big Bang y todo eso, pero hace unos cuantos años. Yo lo que sí sé es que hace apenas 600 años de la humanidad que tenemos la posibilidad de que la Biblia esté en las manos de alguien, ¿sí? Hasta Lutero en 1400, la impresión y todas distintas cosas, nadie tenía la Biblia en su mano, en su casa, para contrastar todo lo que alguien predicaba, decía o no decía. Entonces somos privilegiados, entre comillas, es más fácil contrastar permanentemente esto, y todavía hoy en día hay muchos que no tienen una Biblia impresa, que no tienen una Biblia en el celular, que se les niega la posibilidad de la Biblia, que es ilegal tener una Biblia. Entonces nosotros desde este lado occidental del mundo, más en la época que vivimos, como dije, en 1400, hace 600 años, no podíamos tener la Biblia. A ver qué dijo el pastor, qué dijo aquel, a ver, quiero leer en mi casa. No se podía. Es un privilegio que tenemos que aprovechar, que tenemos que disfrutar cada día, porque si no tuviéramos, si por diferentes razones estuviéramos aislados, tuviéramos un lugar que no tenemos llegada a otros, comunicación, que no tenemos iglesia, que no tenemos alguien que nos acompañe, teniendo solamente la Biblia en la mano, en un celular, es suficiente cobertura de nuestro Señor para que todos los días recibamos el alimento que necesitamos. Lo mismo que recordar, ¿sí? Recordar versículos es tan importante que si un día estamos sin el celular encima, sin la Biblia encima, podamos recordar, que el Espíritu Santo nos recuerde lo que ya leímos, porque el Espíritu Santo no va a recordar todo lo que no leímos, nos va a recordar lo que conocemos de su palabra. Entonces eso es lo importante. En la semana que viene vamos a leer el capítulo 3, vamos a hablar de eso, y también si quedó algo ahí para terminar de aclarar, o alguna duda que les vuelva a surgir sobre tal o cual versículo, sea el capítulo 2 o sea el capítulo 3, lo vamos a charlar también en la clase sin ningún problema. Pero yo no leímos el capítulo 3, pero la clase me parece 1000% productiva y para sacar provecho de ella. Ahí está.